no radicamos en la sede del tribunal. La historia de la Corte Interamericana es una historia de la supervivencia de un tribunal. Es el tribunal más pobre, el tribunal internacional más pobre. La Corte Africana de Derechos Humanos tiene más del doble de presupuesto que la Corte Interamericana. Sesionamos 6 veces de periodos de 2 o 3 semanas. No radicamos en la sede, nos dedicamos nuestra actividad a lo que nos dedicamos, abogados, profesores, jueces, etc. Y además jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se tiene que dar el gran paso para convertir a la Comisión y a la Corte en órganos integrantes de dedicación exclusiva, que es lo mínimo que creo que se merecen los justiciables en el continente americano. Tercer gran desafío. Obviamente, hasta el día de hoy, de estos 201 casos, más del 80% tiene que ver con violaciones graves a los derechos humanos. Todas las violaciones son graves, pero hay algunas que se han catalogado violaciones graves porque se trata de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de masacres, de torturas, etcétera, etcétera. Que eso, hasta el día de hoy, la Corte sigue conociendo de desapariciones forzadas de personas. De 201 casos, 44 han tenido que ver con desaparición forzada de personas. Fue el primer tribunal internacional que emitió una sentencia sobre desaparición forzada de personas cuando no había ningún tratado internacional. De hecho, la sentencia del caso Velázquez Rodríguez, que es la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana en 1988, sentencia de fondo, sirvió de base para que casi 6 años después se aprobara la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que ahora hasta el 2010 se creó en el ámbito de Naciones Unidas. O sea, lo que está en Velázquez Rodríguez sirvió para, o sea, la jurisprudencia creó el Tratado Internacional, que a su vez se alimentaron otros tribunales internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora está citando muchísimo a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque ahora la incorporación de todos los países ya tienen violaciones que tienen que ver con estas violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, el gran desafío es que en el futuro se diversifiquen los casos que lleguen a la Corte para que se vayan interpretando nuevos derechos convencionales, como los que ya están llegando de libertad de expresión, y ya hay jurisprudencia sobre el tema de libertad de expresión, de derecho de asociación, de independencia judicial. Ha habido casos muy importantes de independencia judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que he tratado de dar 3 grandes desafíos. Podemos dar, la otra vez estaba haciendo mi lista, así como mi lista de Santa Claus, eran 37, ¿no? Yo nada más comparto 3 a nivel de grandes desafíos que creo que tiene o que tenemos. En primer lugar, la universalidad. En segundo lugar, la sustentabilidad de los órganos del sistema, esto es, el fortalecimiento institucional, que a su vez va a fortalecer las instituciones en el ámbito nacional. Y en tercer lugar, precisamente que se incremente el diálogo jurisprudencial a través de más casos y de nuevos casos, que interpretemos nuevos derechos, para que este diálogo jurisprudencial, que hoy es vivo debido a la doctrina del control de convencionalidad, se vaya incrementando. Inicié diciendo que la doctrina del control de convencionalidad no la había creado la Corte Interamericana. Quiero terminar diciendo que el futuro del control de convencionalidad tampoco está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nosotros hacemos un repaso, aquí tengo 10 páginas de lo que están diciendo los altos tribunales de la región sobre el control de convencionalidad, me espanta, porque verdaderamente hoy, más que nunca,
el control de convencionalidad se ha convertido en un instrumento, en un puente, en una técnica, en una hermenéutica eficaz para lograr lo que está al final de todo esto que traté de explicar, que es la efectividad de los derechos. No la tutela, o si hablamos tutela por efectividad, pero muchas veces se habla de tutela y son muy poco efectivas las tutelas que se otorgan. Y por eso yo prefiero decir la efectividad de los derechos. El artículo 29, y con esto concluyo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los invito a que lo lean una y otra vez, porque creo que esta es la clave de la interpretación de los derechos en el actual siglo. Hay que aplicar el principio pro persona. La Convención Americana nos dice, dejemos de aplicar la Convención Americana si existe una norma nacional u otra internacional de mayor efectividad. Lo que importa no es que está arriba o debajo, lo que importa al final del día es lo que decía este artículo 56 de la Carta de San Francisco, a la cual aludí. Lo importante es la efectividad de los derechos. Muchas gracias y abierto, por supuesto, a preguntas. Muchas gracias al profesor Eduardo Ferrer MacGregor por su excelente conferencia inaugural. Creo que se han tocado muchísimos temas. Ustedes saben que, según nuestro programa, el último día, el 21 de julio por la tarde, la clausura pues va a ser por parte de un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esta manera podemos cerrar el círculo también de la comparación. Ahora, hay que decir que como el profesor Ferrer MacGregor es humilde en lo personal, también en parte lo es en lo institucional, porque toda esta excelente contextualización que él ha hecho de la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como algo que es consecuente o posterior a la labor de otros tribunales y jueces nacionales, como es lógico, pero que yo creo que eso también es compatible con el importantísimo papel de la Corte a la hora de sistematizar y establecer de una manera sistemática, ordenada, doctrinal, lo que significa el control de convencionalidad. Si yo antes comparaba al Monacís Arellano con Marbury vs. Madison, pues también alguien podría salir a decir que antes de Marbury vs. Madison pues estaba la famosa sentencia del juez de Dartmouth y también aquellos precedentes del control de constitucionalidad de los tribunales de las 13 colonias, etcétera, etcétera. Obviamente todo tiene sus precedentes y sus antecedentes, pero eso no quita que sea único. Pero bueno, yo no quiero ni mucho menos monopolizar el debate. Tengo alguna pregunta, pero como intuyo que tal vez ustedes también tienen... Tenemos un micrófono para que... perfecto. Ahí está Beatriz. Si alguien quiere... ¿Quién va a querer preguntar, por favor? Hacemos una ronda y van contestando, si hay varios, si alguno luego se va animando, pero primero intervenciones, sí les pido por favor con cierta brevedad. Si lo desean pueden identificarse, nombre y nacionalidad, también para facilitar la respuesta del ponente. A ver, allá. Gracias. Pablo Alcántara, República Dominicana. Quisiera... No se le escucha muy bien. A ver, un poquito más cerca, quizás. Decía mi nombre, Braulio Alcántara, República Dominicana. Quería que el profesor, por favor, cuando él hizo la estratificación de la intensidad y mayor intensidad respecto a los países que han suscrito la convención y la competencia de la Corte, a nosotros particularmente nos llama la atención en qué posición sitúa él, República Dominicana, que mediante una sentencia del Tribunal Constitucional entendió que la competencia que se le atribuyó a la jurisdicción fue defectuosa. ¿En cuál de ellos usted nos ubica? Y por otro lado, respecto de las estadísticas